Buenas noches, amigos de mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes este tema. Hoy no iba a hacer ningún tutorial porque he estado bien ocupado, aunque tengo unos temas para compartir con ustedes. Pero me llamó la atención que un amigo quería explicarle a su hija que está en quinto grado algo sobre la división, y no puse división de fracciones, sino división entre fracciones. Y él me llamó solicitándome ayuda, y entonces dije, no, esto tengo que compartirlo con las personas de mi canal, bueno, y con todo el que le interese el tema. Los niños de quinto grado tendrán próximamente el examen del FSA, el examen estatal de matemática, y yo estuve revisando. Esta es una pregunta clave que tienen ellos en ese examen de matemática: división de fracciones o división entre fracciones. Aquí yo traje tres ejemplos típicos: una fracción dividida entre un número entero, una fracción dividida entre otra fracción y un número entero dividido entre una fracción. Ok. Importante conocer una premisa fundamental. Recuerden, si algún niño me está viendo o algún papá que vaya a ayudar a su niño con esto: nunca se divide una fracción entre un número entero, o una fracción entre otra fracción, o un número entero entre una fracción. Siempre la división entre fracciones o entre fracciones y números enteros se convierte en una multiplicación, por ley, es una regla matemática. Siempre se mantiene el primer término y el segundo término, el primer término multiplicado por el recíproco del segundo término. Como dicen en Estados Unidos, se hace el llamado flip. Es decir, si tenemos un número entero, deberíamos considerar ese 3 como 3 sobre 1. Y al convertir esta división en multiplicación, el resultado será un medio por 1 sobre 3. Vamos a escribir la fracción como quedaría, considerando el 3 como una fracción impropia, 3 sobre 1, para que puedan ir entendiendo paso por paso. Entonces tendríamos un medio Vamos a ver si podemos aprovechar para escribirlo aquí mismo. Perfecto. Para que quede ya con la dimensión. Esto sería igual a un medio y vamos a mantenerlo todavía con la división para que vean. Vamos a insertar el símbolo de la división. Dividido entre y consideramos ese número entero como una fracción impropia, donde el numerador siempre es mayor que el denominador. Eso quedaría 3 sobre 1. Ustedes saben que 3 dividido entre 1 es 3. Es como una especie de transformación para entender mejor el concepto. Esto sería igual, y ahora viene la transformación. División de fracciones nunca se ejecuta como división, se transforma en la multiplicación de la primera fracción por el recíproco de la segunda fracción. En este caso quedaría un medio, se mantiene igual, por el recíproco de la segunda. Si la segunda fracción es
3 sobre 1 en nuestro caso, ahora el recíproco será 1 sobre 3. 1 sobre 3. 1 sobre 3. Y ahora simplemente aplicamos la multiplicación de fracciones, que recuerden se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, el resultado sería 1 sobre 6. 1 por 1, 1 y 3 por 2, 6. 1 sobre 6. Este sería el resultado de la primera multiplicación de fracciones. 1 sobre 6. Ok. El segundo ejemplo es un medio o 1 sobre 2 dividido entre 2 tercios. En este caso sí ya tenemos claramente una fracción dividida entre otra fracción. Sobre que vemos una división de fracciones, sabemos que debemos convertirla en una multiplicación, obligadamente. ¿Y cómo se convierte? Manteniendo el primer término o la primera fracción intacta, en este caso un medio, por el recíproco de la segunda. La fracción original era 2 tercios o es 2 tercios. La vamos a convertir al recíproco, sería 3 sobre 2. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasaría a ser numerador. Y esto sencillamente va a ser igual, numerador por numerador, 3 por 1, 3, denominador por denominador, 2 por 2, 4. Esto va a quedar, el resultado final será 3 cuartos. 3 cuartos. Y este sería el resultado de la segunda, del segundo ejemplo. Me extendí un poco en el primero porque quería dejar claro la idea de que si tenemos un número entero, debemos considerar que ese número es como una fracción impropia. Ese número sobre 1, el número que sea, para poder tener en cuenta bien la propiedad que vamos a aplicar al convertirlo en el recíproco. Al convertirlo en multiplicación la división, sabemos que el primer término intacto por el recíproco del segundo término. En el segundo caso tenemos un entero dividido entre 2 tercios, 5 dividido entre 2 tercios. Vamos a primero escribir el entero como una fracción impropia, 5 sobre 1. Cinco sobre 1, para que todo el mundo lo pueda apreciar y ver bien, dividido, vamos a insertar el símbolo de la división, entre 2 tercios. 2 sobre 3. 2 tercios. Y ahora vamos a convertir esta división de fracciones en lo que debemos convertir siempre las divisiones de fracciones o entre fracciones, que sería multiplicación del primer término intacto, en este caso 5 sobre 1, por el recíproco del segundo término. Este término es 2 tercios, el recíproco será 3 sobre 2. Eso sería entonces por
3 medios o 3 sobre 2. Y esto sería igual, ahora multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Y el resultado sería 5 por 3, 15, y 2 por 1, 2. Este sería el resultado final de la multiplicación de este número entero por esta otra fracción. Recuerden siempre que no se olvide esto importante. Aunque tengamos un entero, sea en el segundo término o en el primero, hay que tratar de especificarlo para entenderlo bien como una fracción impropia, es decir, sobre 1, el número sobre 1. Si está en el segundo término, como en el primer ejemplo, sabíamos que nos quedaba 3 sobre 1 y al convertir la división en multiplicación, el primer término queda intacto por el recíproco del segundo, que como era 3 sobre 1, ahora su recíproco será 1 sobre 3 o 1/3. Y al multiplicar 1 por 1, 1, 3 por 2, 6. Bueno, estimados, muchas gracias por todo. Espero que les sea de mucha utilidad. No quería hacer esto hoy, pero pensé que era muy importante explicar estos detalles de la división entre fracciones. Gracias por todo. Hasta la próxima.